Vamos a comenzar con la Biblia. ¿Por qué? Porque, como dije, de aquí vamos a sacar todas la enseñanza, y mucho más importante es que de aquí sale nuestra fe. Nosotros debemos conocer qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la Biblia enseña, qué es la Biblia, porque de aquí salen todas nuestras doctrinas, qué es lo que nosotros creemos del pecado, del hombre, de Dios mismo, del Espíritu Santo. Todo sale de aquí. Y hay personas que no conocen, ¿verdad? O no tenemos un panorama completo de qué es la Biblia. La Biblia es uno de los libros más influyentes de toda la historia, ¿verdad? Hemos visto que a pesar de que sale un bestseller, los bestsellers, la Biblia siempre está en el top de famoso, el más leído, el más vendido, ¿verdad? Siempre la Biblia es como que el top. La Biblia viene del griego biblios, ¿verdad? Que lo que significa es libros, ¿verdad? Es como una enciclopedia, es como un compendio de libros, de muchos libros. Son 66 libros, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero ellos todos narran una sola historia, la historia del plan de Dios para redimir la humanidad de su pecado a través de Cristo. Y eso lo vamos a ver hoy en esa gráfica que les enseñé. Déjame prenderla. Iván, ¿puedes prender los abanicos? Ese mismo que tienes en el codo. No, el otro. Ay. En otras palabras, vamos a ver cómo Dios, cuando crea al hombre en el Edén, el plan de Dios es literalmente volver a ese estado del Edén, ¿okay? Ese es el plan de Dios en toda la Biblia, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasó? Ay, Sheila se fue. Perdón, Sheila, perdón. Porque me robó esa silla. Mira, vete allí. ¿Estás entendiendo? ¿Verdad? Sencillo. Fue escrito alrededor de 1600 años, ¿verdad? Empezó con Moisés y terminó en Juan, ¿verdad? 100 años después de Cristo terminó el libro de Apocalipsis. Está dividido entre el viejo pacto y el nuevo pacto, y hoy vamos a entender eso del nuevo pacto y del viejo pacto. Lo vamos a entender porque como es una sola historia, vamos a entender bien rápido qué es lo que significa eso del nuevo pacto y el viejo pacto. ¿Por qué pacto? Porque Dios siempre se ha relacionado con el pueblo con pactos, ¿verdad? Y Millo en una de las enseñanzas explicó lo que era un pacto, ¿verdad? Cuando Dios se revela y Dios le da una ley al hombre, le da una autoridad al hombre y le da una ley, ¿verdad? Le dice, tienes que seguir esto, y le dice, si no sigues esto, te va a pasar esto, pero si lo sigues, te va a pasar esto, que es bendición. Y al hombre le toca obedecer y heredar eso a otras personas, ¿verdad? Que de eso se trata, de que nosotros le heredemos nuestras enseñanzas a nuestros hijos. Por eso la Biblia dice, habla de esto con tus hijos al acostarte, al hablar, al caminar, ¿verdad? Al salir al trabajo, donde sea, tú siempre estés hablando de la palabra y meditando de la palabra. Que eso es lo que se refiere a la continuidad del pacto, ¿verdad? Ok, otro ejemplo del pacto es el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio se usa como un símbolo de pacto entre Dios ¿verdad? Entre Dios con nosotros mismos, ¿verdad? La primera parte, que es el Antiguo Testamento, se le conoce como el Tanakh. Y el Tanakh es un acrónimo de hebreo, donde estaba simplemente los libros de Moisés, que los vamos a conocer ahora, los libros de Moisés, los libros históricos y los profetas. Eso se le conoce como el Tanakh, y ese es el Antiguo Pacto. Ese Antiguo Pacto es la primera parte de Dios intentando restablecer una relación con su pueblo. Pero ahí es que viene el segundo pacto, cuando entra Jesús, que es donde único Dios pudo renovar ese pacto pudo renovar esa relación con los humanos a través de Jesús.
¿verdad? Y por eso se le llama Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son 27 libros. Por eso Jesús dice en la Santa Cena, toman de esta sangre, que es el nuevo pacto entre Dios y los hombres, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Ok, ahora ya mismo vamos para la gráfica. Fueron entre 36 a 45 autores aproximadamente, todos inspirados por el Espíritu Santo, y lo curioso de todo esto es que ninguno se contradice. Todos se complementan y todos tienen una línea, ¿verdad? Una sola línea, que es la del Espíritu Santo. Lo curioso es que son diferentes literaturas. Hay narración, hay epístolas, hay poesía, hay de todo, pero todo es una sola historia, ¿verdad? El Señor está contando una sola historia. Fue escrito en hebreo y arameo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo fue escrito en griego, ¿verdad? Algo bien importante es que nosotros debemos recordar que esta es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. No es que usted tenga un libro de historia y sí, eso es lo mismo. No, es una palabra divina, es el mismo Dios que habló. Así que no es un libro común, es un libro especial. Nicolásito, qué muñeco, qué muñeco. Un puntito, yo digo que la Biblia es la marca de Dios en la historia. ¿Perdón, la qué? La marca de Dios en la historia. En la historia. Sobrevivencia y persecución, ¿verdad? La Biblia ha demostrado que tiene... sí, pero al final. La Biblia ha demostrado que ha sobrevivido tantos años y hay reyes, imperios completos que han tratado de destruir el cristianismo y la Biblia y no han podido, ¿verdad? Ahí nos deja saber que Dios está cuidando, ¿verdad? Esa porción de la Biblia, ¿verdad? La Biblia, esa porción de literatura en el mundo, Él la está cuidando especialmente para que nosotros tengamos la Biblia. Y ahora mismo eso es mundial, eso está en todos lados. Ok, vamos para la pizarra. Todos tienen una gráfica por la parte de atrás, ¿verdad? Esta gráfica la trabajamos para que usted tenga un panorama completo de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué talento tiene ese hombre? Nacho, ¿qué va a hacer? Él es bello. Voy a decir que sí. Lo que refiero a Samuel. Lo traté de hacer lo más conciso, preciso y lo más sencillo posible para que usted entienda, ¿verdad? Así que nada, comenzamos aquí en el Génesis, que es donde están las montañitas. No sé si se ve. Este es el Génesis, que son los comienzos, ¿verdad? Aquí es donde está lo más importante, porque es cuando Dios se revela, ¿verdad? Él dice, aquí es donde se conoce quién es Dios, se ve el poder de Dios, se ve que Dios puede crear de la nada, Dios empieza a crear los cielos y la tierra, aprendemos que Dios está separado de la creación, vemos que Él crea las plantas, solamente hablando, la luna, las estrellas, el sol, ni canecito, todas las cosas Dios las creó solamente hablando. Así que ahí vemos un poder que nosotros no tenemos. Incluso cuando el hombre fue creado a su imagen y semejanza, no significa que el hombre es Dios o es un Dios pequeño, ¿verdad? Simplemente compartimos algunos de sus atributos. No es que somos dioses, ¿verdad? Es que compartimos algunos de sus atributos. Eso lo vamos a aprender más adelante cuando hablemos del hombre como tal. Todas nuestras habilidades, pensamiento, planificación, construcción, todo ese tipo de cosas que nosotros hacemos vienen de Dios. Y eso lo lleva tanto el hombre como la mujer, no solamente el hombre, ¿verdad? Dios los pone en un Edén, ¿verdad? Un jardín que se llama Edén. Y es donde Dios, presta atención, Dios vive con el hombre y eso sería como un templo. Porque donde Dios habita con el hombre, nosotros
Humanamente lo conocemos como un templo. So, imagínense que el Edén era un templo, era donde Dios habitaba con los humanos, como así como nosotros estamos aquí ahora mismo, ¿verdad? Era una relación hermosa. Ahí estaba el árbol de la vida. Dios le dijo, puedes comer de cualquier árbol, menos del conocimiento del bien y del mal. So, el árbol de la vida, ellos podían comer de ahí. Y ese árbol de la vida representa la vida eterna, ¿verdad? So, ellos comían de cualquier árbol, incluso del árbol de la vida eterna. So, ellos estaban ahí chilling todo el tiempo. Así que aquí se puede decir que el cielo y la tierra estuvieron unidos y luego entonces fueron separados por el pecado del hombre, ¿verdad? Y por ahí seguimos. Dios le dice a ellos que ejerzan dominio sobre la creación, y dominio no significa aplastar y yo soy el que mando, no. Dominio significa mayordomía, o sea, que lo pueda manejar, que pueda labrar la tierra, construir cosas. Eso es dominio, ¿verdad? No significa destruir, no significa yo soy el que mando, no, eso no es dominio. De hecho, la palabra dominio, domicilio y doméstico vienen de la misma raíz que significa hogar. So, cuando Dios te dice ese dominio, es que lo cuides como tú ves, ¿verdad? Bueno, después de eso, entonces viene la caída del hombre. Ahí mismo viene la caída del hombre. Y es cuando el hombre quiere ser como Dios, ¿verdad? Como que, yo también puedo decir lo que es bueno y que es malo. Y ahí fue que decide entonces comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí es cuando pecan. Y ahí es cuando se separa, ¿verdad? Espiritualmente lo que se le conoce el cielo y la tierra, la presencia de Dios y la del hombre. Como que se tienen que separar porque Dios no puede con el pecado. Así que cuando el hombre quiere hacer su propia justicia, su propio mundo, todo se empieza a derrumbar, ¿verdad? Ellos deciden entonces hacer sus propias cosas y todo se fue abajo. ¿Qué hace Dios? Dios entonces los saca del Edén y entonces le da unas maldiciones. Le dice a la mujer, ahora va a parir con más dolor, el hombre ahora tiene que trabajar con el sudor de su frente, pero le da una esperanza, ¿verdad? Les dice, yo voy a restaurar, por medio de alguien, yo voy a restaurar esta relación que tú y yo teníamos, ¿verdad? Que ustedes y yo teníamos, yo la voy a restaurar. O sea, que el punto es volver aquí, a ese estado donde está el cielo y la tierra juntos, que es la presencia de Dios y nosotros, ¿verdad? En un solo espacio. Así que la vida continúa y luego entonces viene la gente empieza a ser mala, empieza la maldad a subir, ¿verdad? La violencia, la gente empieza a ser malo, bien malo, al punto de que Dios decide borrar a todo el mundo de la tierra, pero salva a unas personas que son justas y piadosas, las únicas que quedaban, y le dice a Noé, entonces voy a salvarte a ti y tu familia, y como ustedes son buenos, pues todo lo que venga de ahí va a ser bueno. Y pues esa era la idea, ¿verdad? La idea era que Dios salvó a la única familia que quedaba justa, ¿verdad? Así que salva a Noé, lo mete en el arca con los animales y su familia, inunda la tierra, everyone's dying, por si acaso los nenes chiquitos, ¿verdad? Excepto Noé y su familia, ¿verdad? Esa es la parte que más le gusta. Espero que Everyone's dying. sí, Santiago, hay que orar por Santiago, ¿verdad? Y pasa eso, y entonces cuando ya Noé sale del arca, Dios le dice, no voy a inundar otra vez la tierra, así que multiplíquense. Otra vez le dice lo mismo que le dijo a Adán y Eva, le dice, multiplíquense y llenen la tierra y dominen. O sea, le está diciendo otra vez, hagan lo que es como un nuevo comienzo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La gente vuelve a hacer lo malo,
ya desde su hijo, uno de los hijos de él, Cam, empezó a hacer lo malo. Y por ahí se echó la cosa. Luego viene lo que es la ola. Luego viene la segunda parte que ustedes la tienen ahí, que se llama patriarcas. Y aquí vamos a poner una personita, porque no puedo dibujar esa cara que dice que está ahí, ¿verdad? Y esto también es en Génesis 12 al 50. Perdón, solamente confirmando. No hay nadie estacionado frente a la casa de los vecinos. Estoy al frente de mi casa, pero bloqueando un carro. Okay. Aquí mismo en esta casa. No hay nadie allá, ¿verdad? En el patio. Pueden bloquear. Ok, hasta ahora, ¿están entendiendo? Sí. El punto es volver al estado del Edén, ¿verdad? Ese es el punto de toda la historia, acuérdense de eso, ¿verdad? Así que, aquí, este es Abraham, ¿ok? Este muchachito que está aquí es Abraham. Ok, Dios decide hacer entonces una civilización nueva, ¿verdad? Una civilización que represente a esto que está aquí, a la civilización del Edén. Eso es lo que Él quiere, una civilización de Dios, gente de Dios, es lo que Él quería, ¿verdad? Así que decide llamar a Abraham de una ciudad pagana y le dice, ok, le da una promesa, le dice, tus descendientes van a ser más que las estrellas, más que la arena del mar, ¿verdad? Van a ser un montón. Y le va a dar una tierra, le dio una tierra, le dice, ok, te voy a dar toda esa descendencia y te voy a poner en esta tierra hermosa donde fluye la leche y la miel. Aquí te voy a poner, ¿verdad? Y le da un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene luego, que esos son los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, y después Isaac tiene a Jacob. Jacob y Esaú, ¿verdad? Pero nos quedamos con Jacob. Y de Jacob salen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? ¿Qué pasa? Luego de una terrible hambruna que había en Canaán, que es la tierra donde Dios le dijo, esta es tu tierra, no te muevas de aquí, quédate aquí, que aquí es donde yo te voy a prosperar y voy a hacer una nación grande aquí. ¿Qué pasa? Jacob, hay una terrible hambre ahí y él decide irse a Egipto, donde estaba su hijo que tenía un montón de comida, y le dijo, vente papi, vente para acá, que yo soy gobernador aquí, yo te mantengo. Y él, en vez de obedecer a Dios o escuchar a Dios, decide irse a Egipto. Dios nunca le dijo que fuera a Egipto, él decide irse a Egipto. ¿Qué pasa? Después de que él se fue a Egipto, empiezan los problemas, porque después de muchos años, ese pueblo que se quedó ahí se convirtió en esclavo. Así que, ¿qué pasa? Dios tiene que levantar, que ese Éxodo, perdón, ese es el que viene ahora. Dios tiene que levantar a otro señor. Está aquí, le pone una varita. Y ese es Moisés. Y esto se llama Rescate y Libertad, ¿verdad? Rescate, vamos a poner rescate. Rescate y la ley, perdón, rescate y la ley. Rescate y la ley. No se ve bien. Déjame ver si esto funciona. Gracias. Este es Moisés con su vara, este es Abraham. Y estas son unas montañas, estos son unos palitos. Este es el Edén. Le dice a Moisés, ok, yo necesito que tú saques a esta gente que está en Egipto y los traigas otra vez a la tierra que yo les prometí. Sácalos de ahí. Y entonces, después de muchas hazañas, ¿verdad?, milagrosas, donde Dios partió el mar y en dos y lo hizo cruzar en seco. Santiago. Sofi, que se lo pide a Sofi. ¿Ah? ¿Qué es la Sofía? Sofía. ¿Qué es la Sofía? ¿Verdad? Después que Dios permite todas esas plagas y todo ese tipo de cosas, el faraón permite que, ¿verdad?, dice, mira, sí, llévatelo. Y entonces ellos salen y están en el desierto 40 años por la dureza de su corazón, pero ahí mismo Dios le da la ley, que ese es el punto, la ley. ¿Y qué es esta ley? Esta ley son 2 tablas, ¿ok?
esta ley es simplemente una forma de cómo Dios quiere realmente que nosotros vivamos, como estábamos en el Edén, ¿verdad? Cuando estábamos en el Edén, nosotros nos comportábamos de esa manera, ese era el propósito. Así que Dios le da una ley a ese pueblo que le prometió a Abraham, ¿ok? Y esa ley es para que se diferencien de todas las otras naciones, porque son el pueblo de Dios. Es el pacto, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Así que ese era el punto, ¿verdad? De la ley. Entonces le da los 10 mandamientos que están ahí, y también les dice: yo voy a habitar con ustedes en un tabernáculo, ¿verdad? Y el tabernáculo por adentro estaba decorado como el jardín. Si usted se fija, estaba todo con árboles, querubines, tenía flores, todo representando lo que el Edén, ¿verdad? Así que luego viene el libro de Levítico, que es aquí mismo, que es simplemente el Señor dándole instrucciones a los sacerdotes de las cosas que tenían que hacer dentro de ese tabernáculo, ¿verdad? Luego viene el libro de Números, que es simplemente podemos resumirlo como un censo que Dios hace de una milicia, ¿verdad? Para aquellas personas que van a servir en la guerra. Y luego finalmente está Deuteronomio, que se le conoce como segunda ley, pero en realidad son los 10 mandamientos, pero ampliados, porque la dureza del corazón de la gente no los hacía simplemente obedecer 10 mandamientos. Querían siempre encontrarle como lo que se le hace como un loophole. Pero yo puedo hacer esto. No. Así que por eso es que Moisés fue bien explícito y habla bien detalladamente en todo ese libro de Deuteronomio, ¿verdad? Por eso se le conoce como segunda ley, o se le conoce también como renovación del pacto, porque simplemente es él recordándole el pacto. Recordando que el pueblo que entró a la tierra no eran físicamente las mismas personas eso también, que salieron de Egipto en Sinaí. Por eso que se repite y se dan unas aclaraciones. Además de que ya se iba a instaurar, algunas cosas se iban a instaurar al territorio. Exacto. Ya no estaban vagando, sino que había unas leyes que la del tabernáculo y otras más que aplicaban. Sí, es verdad. Porque ya esa generación, como había sido incrédula, murió. Por eso tuvieron 40 años, porque Dios le dijo: esa generación no va a entrar. Esa gente estuvo 40 años pagando para que toda esa generación muriera, y sus hijos, entonces ellos entrarían a la tierra prometida. Exacto. ¿Están entendiendo? Voy muy rápido. Ok. Pues entonces, esto que está aquí se le conoce como los libros de Moisés, que usted lo tiene. ¿Ok? Esos son los libros de Moisés. Va desde Génesis hasta Deuteronomio. Y ahora vamos con los libros históricos, ¿verdad? Luego de eso, los libros históricos simplemente narran la historia de cuando Dios le da esa ley y ellos entran a Canaán otra vez. Todos esos libros históricos narran todos esos sucesos de cómo ellos vivieron esa ley, qué hicieron con esa ley, la obedecieron o no, y todas las consecuencias que sufrieron por obedecerla y no obedecerla, ¿verdad? Entonces aquí hay diferentes periodos, y este es lo más complicado de toda la Biblia, es esta parte, porque en esta parte hay libros que se sobreponen uno del otro, ¿okay? La Biblia no está escrita cronológicamente, ¿okay? Eso es bien importante. Los libros históricos van desde Josué hasta, ¿cómo se llama? Nehemías. Hasta Nehemías. Bueno, aunque Crónicas es el último, porque Nehemías está antes. Exacto, va desde Josué hasta Crónicas, pero Nehemías está por ahí. Ya mismo lo vamos a ver. Ok, nada, el primero que vemos aquí es Josué con la conquista. Voy a buscar otro color. Con la conquista, ¿verdad? Voy a hacer una espada aquí, no un triple. Parece una espada. Ok. Esa conquista es simplemente cuando el pueblo
Moisés lo saca al desierto, ellos tienen que recapturar su ciudad, su tierra, donde estaba la promesa, donde Dios le dio la promesa, ¿verdad? Esa era la tierra que le dio a quién. ¿Quién era este muchacho? Abraham. Así que esa es la tierra de Abraham, de sus antepasados. So, Josué no está sacando a esa gente porque le dio la gana, no, es que esa tierra es de su papá, de Abraham. So, ellos están reclaiming, esto es mío, esto es mío, esto es mío. So, ellos tienen que pelear, ¿verdad? Para mantenerlo PG. Ellos tienen que pelear con todas esas personas que están ahí y entonces recapturar todos esos territorios. Hay partes de la historia donde ellos no pudieron sacarlos a todos, so, ellos tuvieron que aprender a convivir con la gente que ya vivía ahí, ¿verdad? Y esa es una de las consecuencias de haberse ido de esa tierra e irse a Egipto. So, esa es una de las consecuencias, ¿ok? Así que, y eso también Dios lo permitió. Que como que, no sé si me corrijan, pero como que también Dios lo permite, específicamente los más que no pudieron sacar por los cananeos, creo que mi no puede corregir, pero era Dios también cumpliendo la profecía de Noé cuando Cam fue y pues, como que se portó mal con su padre y después él hizo una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, y como que le dice, pues ahora ustedes, Canaán va a ser siervo de Sem. Y por eso pues como que los judíos terminan entonces, en vez de sacarlos, los dejan como sus esclavos en la tierra y pues se cumple la profecía de... Porque ellos eran descendientes de Cam. De Cam, sí. Sí, los cananeos son camitas. son los descendientes de Cam. Ah, pues ahí está. Sí, eso es parte. Ahí está. Eso es parte de la narrativa que se entiende desde el principio, desde ese pacto de Noé, se entiende eso que estamos en Canaán. Okay. Y Josué saca gente, ¿verdad? Con los ejércitos, que Dios le dijo, Dios estaba esperando a que se acumulara el tope de su pecado para juzgarlos a través de quién? Del ejército de Israel, o sea, de Israel. O sea, Dios usó a Israel para establecer juicio sobre los cananitas. Okay. Que es algo que no entendemos cuando vemos esto, que Dios haciendo juicio a aquellas personas que pues hacían cosas de que nosotros ni podríamos ni imaginarnos las cosas que salen desde allí. Para mí. Luego de eso vemos que después que ellos conquistan todo, hay un periodo de paz y empiezan y ya Josué va a morir y le recuerda otra vez el pacto a toda esta gente, le recuerda el pacto que dijo Moisés, ¿verdad? Todo ese pacto, toda esa ley, le dice y al final le dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, que lo que le está diciendo es, este es el pacto, tómenlo o déjenlo, pero yo y mi casa, o sea, todos mis descendientes vamos a servir del Señor, ¿verdad? Y el punto es que, y todos ellos dicen, ok, vamos a obedecer. Pues ok, perfecto. Quizás obedecieron por un periodo de tiempo, pero no duró casi nada, porque entonces después llegaron los jueces, ¿verdad? Llegaron los jueces, vamos a hacer aquí una balanza. Parece como una cherry. Llegaron los jueces, ¿verdad? ¿Y qué son los jueces? Los jueces son unos jueces, ¿verdad? Unos líderes que el Señor levanta para liberar al pueblo de Israel. Me explico. Cuando el pueblo de Israel empieza a pecar nuevamente, pues Dios envía de las naciones que están alrededor, envía a Israel para que lo ataquen y lo opriman y todo ese tipo de cosas. Así que Él levanta diferentes líderes en diferentes periodos para liberar a Israel. ¿Qué pasa? Si el líder liberaba a Israel en ese momento, había paz. Estaba todo bien mientras el líder vivía. Una vez el líder moría, la gente volvía otra vez a hacer las cosas al garete, ¿verdad? Así que Dios levantaba otro juez y volvía, los liberaba y ellos volvían a hacer lo malo, ¿verdad? Y se volvió este ciclo de levanta un juez, nos libera, hago lo malo, levanta un juez, nos libera y hago lo malo, ¿verdad? Y así. Hasta que llega Samuel. Samuel es el último juez de Israel, pero es el primer profeta de Israel también, ¿verdad? Ese periodo de transición lo tuvo Samuel.
Y entonces aquí entramos a lo que son los reyes, ¿verdad? Es fácil, se pone fácil. Aquí entramos a los reyes. ¿Están entendiendo? Ok. Los reyes fue un periodo donde el mismo pueblo de Israel se cansó ya de tener jueces y dijo, no, yo quiero tener un rey como tienen las otras naciones. Y entonces Samuel le dice, no, su rey está en el cielo, su rey es el Señor. Y él le dice, no, nosotros queremos un rey que lo podamos ver. Y entonces Samuel va y ora y le dice eso al Señor, y el Señor le dice, dáselo, pero explícale lo que va a pasar. Y entonces Samuel le dice, ok, si ustedes quieren un rey, el rey le va a quitar sus propiedades, le va a quitar un diezmo, le va a quitar lo que él le dé la gana, él lo va a hacer. Le va a quitar sus hijos para la guerra, le va a quitar un montón de cosas. Y ellos como quiera quisieron un rey. Así que Dios le permite tener a Saúl, ¿verdad? Que es el primer rey de Israel, pero no fue el que Dios seleccionó, fue el que ellos, ¿verdad? Seleccionaron. ¿Por qué? Porque Saúl era alto, era fuerte, era bravo, pero esa no era la intención de Dios. Dios quería que no hubiese rey, que era él fuera el rey, como estaba aquí en el Edén, ¿verdad? Recuerden que todo es. Así que permiten tener a ese rey, y ese rey, ¿verdad? Después de eso es un sinnúmero de otros reyes que hicieron lo malo delante del Señor. Podemos sacar quizá a David y Salomón, pero incluso ellos dos también pecaron y llevaron al reino a dividirse. Durante este periodo de los reyes se escribieron varios libros. Se escribieron los libros de sabiduría. Libros de sabiduría, no sé cómo poner aquí, vamos a hacer un mundo. Okay. Los libros de sabiduría son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Todos esos son libros poéticos. Pero ¿qué pasa? No es que solamente son libros lindos y ya, no. Son libros que contienen profecías también, que apuntan a un Mesías que los va a liberar de toda esta opresión, ¿verdad? De un Mesías prometido. También, por ejemplo, los Salmos es el libro más largo de la Biblia, y los Salmos tienen diferentes oraciones, tienen diferentes expresiones de profecía también, ¿ok? Los Salmos y los Proverbios, todo esto se escribió durante el tiempo de lo que se le conoce la Edad de Oro, que son David y Salomón. Esa es la Edad de Oro de Israel. Durante ese tiempo se escribieron los Salmos y se escribieron los Proverbios, ¿verdad? La gran mayoría de los Proverbios. Y Job, curiosamente, se escribe, se cree que se escribió para la gente que estaba en cautiverio. Porque si tú te fijas, Job está escrito con una narrativa de lo perdí todo, yo tenía todo y lo perdí. Se cree que Job se escribió para la gente, para los judíos que estaban en el cautiverio, para darle esperanza de que el Señor los va a restaurar. ¿Ok? Se cree que ese fue el punto de escribir Job. También se escribió el libro de los profetas. Y se escribió, también hubo un periodo que se llama la caída y el exilio de Israel. Y se levantaron los profetas. Cuando Israel empieza a hacer lo malo, aquí los reyes empiezan a hacer todo lo malo, los profetas empiezan a decirle, mira, por favor, los profetas son como abogados de la ley. Ellos están todo el tiempo juzgando y diciéndole al pueblo, está haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Incluso van a donde los reyes y le dicen, arréglate porque te va a pasar cosas malas, arréglate. Y los profetas son libros bien diferentes a todos los demás. Los profetas vivían una vida muy diferente. Incluso tiene muchas imágenes que son raras para nosotros, quizás para ellos fueron bastante eye-opening. Hubo
profetas que anduvieron desnudos por mucho tiempo, diciéndole, ustedes van a estar así si siguen. Y es lo que le está hablando él de esto, de cautiverio, exilio, de que van a estar exiliados y van a estar como yo. So, a ese punto radical Dios le habló a este pueblo y este pueblo no quería aprender, ¿ok? So, los profetas, ese era el punto de los profetas. Los profetas no simplemente predecían el futuro, ellos también recordaban y predicaban. Ellos estaban todo el tiempo predicando y recordando la ley y las consecuencias de desobedecer la ley, ¿ok? Está el libro de Lamentaciones, que es toda una lamentación de Jeremías diciendo, si ustedes no hacen esto va a pasar todo esto malo, ¿verdad? Los profetas también, hay unos profetas que hablaron a la gente del exilio, antes del exilio, ¿verdad? Hay diferentes periodos, pero eso es un tema bien grande. Pero aquí se escribieron los profetas, ¿ok? Entre los reyes y la caída del exilio. Aquí vamos a hacer unas personitas como que se fueron de su casa, porque el Señor, cuando ellos no obedecieron ni escucharon a los profetas para nada, so Dios permitió que viniera Babilonia y Asiria y se llevara el reino, se los llevara a los dos. ¿Por qué? Porque por el pecado de los reyes el reino se dividió en dos, ¿ok? Ya no había un solo Israel, había un Israel dividido con dos reyes, ¿verdad? So, Dios permitió que vinieran naciones y se llevaran a esa gente cautiverio, y ahí en el cautiverio se escribió Daniel, se escribieron diferentes otros profetas y se escribieron otros libros como Esdras, como Nehemías, que narran la historia de el regreso, cuando Dios le permite a ellos volver a Israel, a que construyan su templo, a que vuelvan a hacer su vida. ¿Por qué? Porque ya habían cumplido con el castigo de Dios, que era que los había enviado al exilio, ¿verdad? Así que todo esto que está aquí son los libros históricos. Todo esto son los libros históricos. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ok. Todo eso que está ahí, los libros de Moisés, los libros históricos, los libros de sabiduría y los profetas, todo eso se le conoce como el Antiguo Testamento. Y es todo una narración de Dios intentando que la gente vuelva aquí, que la gente vuelva a ese estado donde el hombre y Dios vivían juntos. Para eso fue la ley, para que la gente se comportara como pueblo de... Yo no puedo contigo. Como pueblo de Dios, ¿ok? Así que entendieron toda esa narrativa, vieron que todo se une, todo está unido, todo es una sola cosa. Los profetas simplemente están recordándoles el pacto. Luego de eso hay un periodo de silencio que está aquí, que se le conoce como un periodo Gracias. Entre medio de los testamentos. Exacto, está entre medio de los dos. Es un periodo de silencio que duró 400 años. Durante 400 años no había ni profeta, no hubo nadie que le recordara del pacto. Nadie recordó nada del pacto, nadie. Excepto que se levantaron unos en Israel mismo se levantaron los fariseos y los saduceos. Sí, varias instituciones, y ese es un periodo bien rico en cultura y en muchas cosas, y pasaron muchas cosas, pero no las consideramos inspiradas. Exacto. En ese momento, sí. Una pregunta. Zumba. ¿Vale la pena leerlo como quiera? Sí, ahí están los macabeos. Que... Está en hoja, ¿verdad? No, yo no estoy seguro de qué periodo lo adjudican, pero yo creo que es para el mismo tiempo del Nuevo Testamento. ¿Por qué tú me miras riendo? Es que yo no puedo concentrarme con esa mañana. Hay que mandar a Nicolás para la marquesina. Mira, aquí se escribió el libro de los macabeos, que lo han escuchado. Ese libro es simplemente, ¿verdad? La gente
Hay Biblias, que no he querido entrar en eso, pero hay diferentes versiones, ¿verdad? La Biblia ha pasado por diferentes canon, que son filtros, que es una vara de medir. Y en algunos de esas canon estaban los libros apócrifos. Y entre los libros apócrifos estaban los macabeos. Que los macabeos existieron y fueron, aquí fue la guerra de los macabeos. Los macabeos y los celotes son dos fuerzas civiles militantes de Israel que lo que querían es como unos macheteros. Revolucionarios. Es eso mismo. Que querían que Puerto Rico fuera libre. A todo pulmón. ¿Me entiendes? Ellos liberaron de uno de los opresores griegos, los macabeos, y estuvieron como unos 90 años siendo independientes de otra vez. ¿Sí? Sí, entre los griegos y los romanos. Exacto, y después entonces ellos, acuérdense que este periodo donde ellos estaban cautivos y regresaron, ellos estaban con el imperio persa. Luego de los persas, ellos entonces pasan a los griegos. ¿Y cuánto están? 90 años. No, después que se independizan, después de mucho tiempo, entonces están como unos 80, 90 años, no me acuerdo ahora, pero no es tanto tampoco. Pues después de aquí, entonces pasan a los romanos. Por eso es que cuando Jesús nace, están los romanos, porque ya entonces Roma está gobernando Israel, ¿ok? Así que se levantan los macabeos, los celotes, que son los revolucionarios, se levantan los fariseos y los saduceos. Esos son la gente que empezaron a decir, ok, pues yo voy a coger la ley y nosotros la vamos a interpretar. Y entonces, ¿qué pasa? Los saduceos eran la clase alta o la clase aristocrática de Israel. Sobre ellos, lo que querían hacer era un elitismo. Como que, mira, nosotros que tenemos chavos, poder, que nosotros somos los que vamos a gobernar. Pero esta gente la vamos a gobernar por la ley. Pero la ley la vamos a acomodar a lo que nosotros queremos. Así que ellos estuvieron 400 años arreglando esa ley para... Perdón. Déjame sacar unos rompecabezas de aquí porque ya perdí el control del grupo. se me fue el prequito de la monta. Eso es culpa tuya. Sí. Ya, burlándose de mí. Está burlando de mí. Porque los rompecabezas están siendo bien eficientes. No saco el Pictionary porque ya lo estamos jugando. O sea, que eran como sectas, como una secta. Son sectas. Diríamos hoy partidos políticos. Y exactamente eran eso. Ellos fueron los dos partidos políticos más importantes de esa época. Se levantaron más, pero los más influyentes fueron los fariseos y los saduceos. Imagínense, PNP y populares. Es eso mismo, ¿verdad? Ellos mandaban, ellos gobernaban. Por eso es que cuando Jesús viene, empieza a tirarle a ellos, porque ellos estaban transgiversando la ley, lo que Dios había dicho. Ellos los estaban manipulando para su propia gloria, para que ellos se vieran bien ante la sociedad. Mira que... políticos. Ellos eran políticos. Tú sabes. Ellos promovían la separación de lo secular y promovían la separación de sociedad también, como que hubiese algo bien palpable, de que hay una diferencia entre de nosotros a los regulares, ¿verdad? Ok, ¿entendieron? Es mucho. Es mucho. Ok, cuando terminamos aquí los profetas, el último de los profetas, Malaquías, él habla de un Mesías. Y dice, hay alguien, va a haber un Mesías que es quien nos va a liberar de todo esto y va a cumplir la ley. Así que Malaquías habla de
este Mesías. Así que así empiezan los evangelios y hechos que están aquí. Evangelios y hechos. De hecho, así termina el Antiguo Testamento. Perdón, exacto. Y así empieza el Nuevo Testamento. ¿Quién es el que empieza? Juan, hablando y diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando hablas del último, no necesariamente que era el último en secuencia, sino que ellos El último que pusieron, exacto, en el libro, porque apunta era directamente. como un deponario con Isaías, ¿sabes? Como más, Exacto. ¿sabes? Que se mezclan. Sí, exacto, y por eso Todos es esos como libros que. se mezclan uno con otro. Por eso fue que lo puse aquí, porque es como que no había forma de ponerlo en una fecha, porque todos ellos se interponen, como tú dijiste. Cronológicamente se mezclan. Se solapan mucho. Y el libro de los Salmos y todo eso también, junto. Eclesiastés, todos esos libros se unen, se interponen. Evangelios y Hechos, entonces llega el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús, ¿verdad? Jesús. Mesías y Cristo es la misma palabra. Una es en arameo y otra en griego, que significa Salvador, ¿verdad? De hecho, muchos Cristos habían venido antes de Jesús como tal. Sí. Entre comillas. Acuérdate que ellos estaban buscando una liberación. Habían vivido un tiempo de independencia. Eso le había dado esperanza de volverse a deshacer de, ¿verdad?, de quienes dominaran sobre ellos, ¿verdad? Y estamos hablando en términos generales porque habían unos que los del poder les convenía estar como estaban. Tenemos que pensar en eso. Una cosa es el pueblo, otra cosa son los que mandan. Los que mandan les convenía a los romanos, por mucho, demasiado. Las relaciones diplomáticas. ¿Qué le digo? O sea, el rey Herodes le convenía a los romanos. Él usaba el poder de los griegos por un tiempo, y después cuando cambió los romanos para él, ¿verdad? Y lo mismo con los saduceos, les encantaba a los griegos, eran bien griegos en su forma de pensar. Entonces, pues no es todo el mundo, es una mezcla, pero en general el pueblo decía: estoy loco porque venga un Mesías, y por eso vinieron varios Mesías. O sea, Mesías en el sentido de liberación. Por eso los macabeos que venían de una familia de sacerdotes, ellos los consideraban un Mesías. Dependiendo de donde estuvieras, tú considerarías un Mesías a cualquier persona. Por ejemplo, yo algo que aprendí hace mucho tiempo es que los judíos en Egipto pensaban que Herodes era el Mesías o era un Mesías. ¿Por qué? Porque él reconstruyó el templo y hizo un montón de cosas maravillosas, y entonces había cierta paz, ¿verdad? En el sentido de que no había guerras constantes para el tiempo de Herodes. Imagínate Herodes, que mató a sus hijos, a su esposa. Ese tipo era un Nerón cualquiera, No, y para nosotros, ¿verdad? Es un poco complicado porque ellos no tenían una separación entre lo político y lo espiritual, y era todo junto. Y eso es bien importante porque realmente no existe esa separación en el sentido completo. Porque nosotros tenemos una sola vida, nosotros no nos dividimos. Exacto. Y ese es el punto de la ley. Era como que todo está junto, todo es una sola cosa. Por eso es un reino, por eso es que es un pueblo, es una nación. Es como que la gente que hace estas cosas se comporta de esta forma. Y Juan vino diciendo: arrepentidos Y convertidos. porque él Reino reino. El reino está, tú sabes, entre ustedes. Y el reino, él se refiere a todo eso que hablamos que sale de aquí, del Génesis. Eso es lo que él quiere. y dos cositas con lo que me está hablando. Primero es que lo del Señor, Dios es santo, y al mezclarse todas esas cosas se nubla esa imagen del Señor también de la santidad, como que no se separa lo que es del Señor de lo que es mundano del hombre. Y se revela fácilmente del Señor, claro, O sea, no es tal cosa como que creamos algo malo nuevo, sino que dañamos lo que Dios creó bien. Exacto. Y segundo, lo que dice de Herodes, de él reconstruir el templo, pero estamos hablando de que el templo físico, ¿verdad? Y qué sé yo, la imagen, la primera impresión. Si Marco Cristo venga a restaurar el templo, pero eso no es en qué sentido, en términos espirituales. Exacto. Totalmente distinto de que restaurar un templo que es de piedra. Exacto. Pues, ok, pues entonces
aquí vemos a Jesús que sale, ¿verdad? Lo anuncia Juan el Bautista y empieza a hablar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que llegó el Mesías, que vino a restaurar nuestra relación con Dios. Esa es la buena noticia, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esa es la salvación, pero el Evangelio no se trata solamente de ¡ay, soy salvo! No, es que tienes que también vivir como las personas como las personas que vivían, como se supone que estuvieses viviendo en el Edén, con una ley, con un orden, como el pueblo de Dios, ¿verdad? No es que simplemente soy salvo, es que tengo que obedecer una ley también, porque soy parte de un reino, ¿verdad? Y un reino se compone de un rey, un pueblo y una ley, ¿verdad? Eso es un reino. Eso ya lo hemos hablado. Así que esas son las buenas noticias. El mensaje de Cristo está dividido en 4 diferentes evangelios y los 4, ¿verdad? También se pueden unir en uno solo porque son diferentes personas contando lo mismo de diferentes formas, y hay algunos que tienen unos más detalles que otros. Y por ejemplo, Juan habla de otra forma. Juan, ¿verdad? Él está hablando de otra forma sobre el Mesías, que él conecta al Mesías con el Génesis, porque él dice desde el principio estaba el verbo y el principio era con Dios, el verbo era con Dios, so él está hablando desde el Génesis, ¿verdad? Así que algo bien curioso es que Jesús dice, Jesús vino a hacer morada con ustedes. ¿Y saben qué significa morada? Tabernáculo. So él vino, esta parte del tabernáculo que les dije, vino Dios mismo a hacer tabernáculo entre nosotros, así que a morar con nosotros, porque el tabernáculo no era otra cosa que la presencia de Dios, ¿verdad? Pues él dijo, no, yo voy a bajar y voy a estar con ustedes. So, él vino a hacer tabernáculo con nosotros. Y el nombre de Emanuel es lo que significa Dios con nosotros, exacto, es verdad. Así que Jesús se presenta como nuestro personaje principal desde el Génesis, ¿verdad? Jesús enseñó la ley y cómo Dios la estableció realmente, así que él empezó a corregir a los fariseos. Jesús, de hecho, nos explica en el Padre Nuestro, si usted se fija, él dice que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Él está hablando otra vez del concepto del Edén, donde lo mismo que se hacía en el cielo se hace en la tierra. Es una sola cosa, aquí era una sola cosa, ¿entiendes? Y piénsalo en un concepto también espiritual, donde Dios estaba ahí, ¿verdad? Con el hombre. Así que Jesús empieza a mostrar las enseñanzas del reino y todo ese tipo de cosas, y Jesús se presenta como el Mesías prometido también, que habla Daniel, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que lo mismo que estaba diciendo, Jesús empezó a hacer una amenaza a los fariseos. Miren, Una amenaza política. exacto, una amenaza política y de poder a los fariseos y a los saduceos. Miren cuán dañados estaban los corazones de esas personas, que ellos olvidaron el corazón de la ley y asesinaron al Mesías. Como que no. Al dador de la ley. Al dador de la ley. No me vas a quitar todo lo que yo he construido en 400 años. No me lo vas a quitar. Así que ¿qué hacen? Lo matan, ¿verdad? Pero antes de morir, Jesús entrenó a 12 discípulos, ¿verdad? ¿Y qué hace? Les dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Solo lo que le está diciendo es, yo voy a estar con ustedes, y él lo que trata de hacer es lo que trato de decir es que el Señor le está diciendo, como yo soy el tabernáculo, yo voy a habitar entre ustedes, pero no necesito un templo. Por eso dice, van a ver que van a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Le está hablando de él mismo. Cuando él viene a vivir entre nosotros nos volvemos el templo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. La construcción de antes no eran con bloques como hoy, eran con piedras, ¿verdad? Así que nosotros somos piedras vivas una encima de la otra, edificando
el templo, que es el templo o la casa del Espíritu Santo. ¿Okay? Es lo mismo que está aquí, lo mismo. ¿Entendieron? Así que cuando Jesús muere, ya esos 12 estaban listos, pero tenían dudas. Así que vino el poder del Espíritu Santo, habitó en ellos y les dio poder. Y ellos empezaron a esparcir el Evangelio por ahí, porque ese era el punto, expandir el reino, lo que se habló aquí, lo que Dios quería con Abraham, lo que Dios quería, ¿verdad? Que hubiese un reino físico, que la gente viera. Por eso dice, ellos sabrán que ustedes son mis discípulos cuando ustedes se amen unos a los otros. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál es el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y la segunda, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es amar al Señor. Cuando ustedes se amen unos a otros, también están amando al Señor. Están cumpliendo con la ley. Después de eso nacen lo que son las cartas, que es la otra parte del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 17 libros nada más. 27 libros. ¿Verdad? Hay 27 libros y la mayoría son cartas. ¿Cartas para qué? Porque se había expandido tanto y habían tantos cristianos en diferentes sitios que los apóstoles empezaron a escribirle cartas a esa gente corrigiendo, diciendo como, para, así no se toma la cena, se hace así, la cena significa esto, la salvación significa esto y esto. Ellos escribieron cartas para corregir y animar a la gente que estaba siendo perseguida, porque el Evangelio, acuérdense que si hizo daño aquí a los fariseos, también hizo daño en otras regiones, porque es contracultural, es otro reino, son dos reinos chocando, van a querer eliminar ese reino a como dé lugar. Las cartas vienen a animar a la gente, a darle esperanza y a corregirlos, ¿verdad? Y después de eso, que es un tema, ¿verdad?, que puede ser controversial, pero hoy no vamos a hablar de escatología como tal, porque después viene el fin de los tiempos, o el libro final que se llama Apocalipsis. Apocalipsis es un libro, ¿verdad?, que mucha gente le ha tenido miedo porque tiene muchas escenas extrañas, pero hoy, ¿verdad?, no, lo que quiero decirles es que no vamos a hablar mucho de escatología, porque queremos dejar eso para un domingo, porque se pueden dar un montón de posturas, se pueden dar un montón de ideas, y queremos cogerlo con calma, ¿okay? Así que lo que les puedo decir de Apocalipsis es que aquí vamos a ver a Dios juzgando a Israel, la vieja esposa del antiguo pacto, que es todo esto, por toda su desobediencia, por todo lo que ha hecho, bla, 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 bla. Y Jesús retomando el control que le quitó a Satanás, cuando el hombre le da el poder a Satanás aquí, que cae, Dios mismo, por medio de Jesús, le quita su poder, ¿verdad? Y se entrona. Entonces en Apocalipsis vemos eso, ¿verdad? Vemos a Jesús en su trono, vemos que está que entonces la iglesia, es el nuevo pacto. Él se está divorciando de su viejo pacto y se une con su nuevo pacto. Y en realidad, como dije que no vamos a hablar mucho de ese tema. Just to be clear, yo sé que es lo que tú quisiste decir, pero no sé si como se resumió tanto. Cuando le quita el poder a Satanás, no es en Apocalipsis. No, es cuando, perdón, exacto, ok. Cuando el hombre cae aquí, y es porque escucha a Satanás, ¿verdad? Escucha a Satanás y lo obedece. Desde ahí, el hombre le dio su dominio, su jerarquía, su dominio se lo da a Satanás. Por eso es que Dios hace todo este plan para volver a restaurar al hombre. Por eso en Adán todos pecamos, en ese sentido. Exacto, en Adán todos pecamos. Y entonces por eso dice la Biblia que se levantó un nuevo Adán. A un nuevo Adán, y está hablando de Jesús.
que sí obedeció a Dios y cumplió con la ley. Así que cuando Él muere y resucita, le quita ese dominio que el hombre le había dado a Satanás, se lo quita y dice, no, esto es mío. Y entonces cuando Jesús resucita, ya se sienta, por eso dice resucita, y se fue a la diestra del Padre y está ahora mismo reinando y juzgando la tierra ahora mismo. En Apocalipsis habla un poco de eso, que no vamos a hablar mucho de eso, pero el punto de todo esto es que Dios quiere llevarnos a este mismo estado. Por eso puse las mismas montañas y el mismo ejemplo, porque el punto de toda la Biblia es que Dios quiere llevarnos a un punto donde el cielo y la tierra estén juntos, ¿verdad? Donde nosotros podamos habitar con Dios, donde haya un cielo y tierra nueva, ¿verdad? Y al fin que nosotros, la iglesia, esté reinando con Él, juzgando la tierra, ya, y ejerciendo dominio como Dios lo determinó desde el principio. Esto que está aquí es el Nuevo Testamento. Y entonces ese sería el resumen, pero antes de terminar quisiera que reflexionara y pensara: ¿estamos amando este libro? ¿Estamos valorando este libro como lo que es, como una historia de redención, una historia donde Dios ha hecho tanto para que su pueblo esté con Él, incluso envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna con Él mismo, como en el Edén, como el árbol de la vida? Nosotros creemos en eso. Nosotros estamos atesorando este libro como palabra de Dios. Nosotros estamos creyendo cada palabra de este libro como inspirada por Dios. O creemos que, esto sí, pero esto no, esto suena como extraño, o esto sí y esto no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. O estamos luchando con la fe. Estamos luchando con la fe que tenemos en este libro o con esta historia. Y esto, ¿verdad?, nos deja saber si en realidad estamos amando al Señor o no. Así que ese sería, les voy a poner un video ahora de una tribu que es un video viejito. ¿Entendieron esto? ¿Tienen dudas? Yo quiero aclarar algo de lo que ella pone, en la que pone en el video, que yo creo que eso es bien hermoso esto, que valoremos la escritura. Sí. Que juzgar no se refiere nada más. Nosotros tenemos un concepto de juzgar solamente como quien es superior a, y mira, ¿verdad? Mira hacia abajo. Nosotros cuando vivimos de la forma correcta, estamos juzgando, porque estamos trayendo el estándar de nuevo donde va. Por ejemplo, si ustedes fueron de los tofones del salón, ustedes sabrán muy bien que si sus maestros lo usaban como la curva del salón, usted era odiado. ¿Por qué? ¿Por qué eras odiado? ¿Qué se identifica? ¿Qué se identificó ya? ¿Por qué eras el más odiado si el maestro lo usaba como la curva? Porque entonces tú eres el estándar. Entonces, si las demás no llegan a ti, ¿verdad? Entonces, pues el cristiano es eso. El cristiano es ese juez. Dice, este es el estándar, que es el Señor. Realmente no somos nosotros, es el Señor. Que eso es lo que hacían los profetas. Que es la Biblia, exactamente, que es el Espíritu Santo que nos manda a vivir de esta forma. Por eso es que se supone que el cristiano es odiado en ese sentido, porque se supone que el cristiano vive como su rey. Exacto. Vive para su rey. Exacto. Y si vive para su rey, establece un estándar que el mundo no puede llegar jamás y nunca si no tiene quien, el Espíritu Santo. Pero tenemos que hacerlo, porque es nuestro trabajo. Si no el Señor cuando nos sacó nos liquidaba y nos íbamos con Él ya, ¿verdad? Pero estamos aquí para discipular a la nación. Exacto. Y eso es justo. Sí, a mí lo más que me vuela la cabeza de siempre que veo ese panorama completo es que el propósito, como bien tú decías, el propósito eterno de Dios es establecer un pueblo en donde pueda vivir en medio de ese pueblo, ¿verdad? Desde el Edén, en la etapa el propiciatorio en medio del pueblo, en la tienda, en el templo, en el lugar santísimo, Dios con nosotros, Emmanuel,
Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que ya no va a haber templo, porque Él es el templo, ¿verdad? Y ese mensaje de esa intención eterna de Dios, ese deseo de vivir en medio de su pueblo, que Él escogió para sí, ¿verdad? Es algo que, wow, ¿sabes? Como humbling, ¿verdad? Y es como, bueno, que uno puede hacer sino otra cosa que adorarlo y vivir para Él, ¿verdad? A mí lo que me gusta de la gráfica es como ella silencio, chicos. Como it closes the loop. Hay algo que me tocaba mucho hacer en mi trabajo. Que es avalúo. Yo me tocaba estar acá en la universidad y era como que empezaba la clase y hay unos objetivos y entonces se acaba el semestre y unos se colgaron, otros la pasaron y para afuera, pero como que los profesores no tienen un proceso de ver si ellos aprendieron esos objetivos o ver si los están aprendiendo para que entonces asegurarse que los están aprendiendo. Y es como un ciclo de avalúo, pero muy pocas veces se cierra, ¿verdad? Porque los profesores lo que quieren es cumplir y dar el cheque, ellos no les importa realmente que los objetivos se cumplieron o no. Pero un profesor que le importa que el objetivo se cumplió, pues él está pendiente y cada semestre se asegura que el loop se cierre, ¿entiendes? Y que realmente cada semestre los objetivos lleguen con más efectividad. Y pues realmente, como que cuando yo primero la vi y vi que cerró de nuevo, a mí como que me chocó, porque es como que siempre que la Biblia te la explican, te la ponen como en una tiempo lineal, ¿verdad? No como que no te la ponen redonda. Pero el ponerla redonda, a mí como que me sigue confirmando también que ya estamos en the new, ya estamos en la nueva creación y Jesús lo dice en las cartas, ¿verdad? Que es como que ya, this is the new, ¿sabes? Dale, a bregar, a trabajar, a discipular las naciones, nosotros somos ya, se nos ha devuelto el dominio, ¿verdad? Y es como que realmente pues me ministra, ¿verdad? Verlo como cierra de nuevo y como que vivir en el presente y no sentarme a esperar a mirar por las nubes para que un ángel me diga que tú haces mirando para allá arriba. Go. Así mismo como él subió, así como va a volver, pero go, do your work, ¿sabes? Ayer mismo yo le dije algo parecido a mí, pero queremos coger un domingo para eso, para hablar de escatología, que es como que ¿qué significa Apocalipsis? ¿Qué significan esas profecías? ¿Dónde estamos nosotros ahí, verdad? Y queremos explicarlo con la Biblia, ¿verdad? Que la misma Biblia se explica ella misma, ¿verdad? Aquí vamos a ver un video es bien corto, como 10-15 minutos, 10 minutos de una tribu para que vean el amor que nosotros también debemos tener por la Biblia, ¿verdad?